Nadie sabe exactamente cuándo comenzó. Hay historias que se cuentan en voz baja, en pueblos donde ya no quedan jóvenes, relatos que no están en libros, ni en archivos, ni en internet. Solo viven en la memoria de quienes los escucharon y sobrevivieron. Algunos dicen que todo empezó con un niño que nunca aprendió a llorar. Vivía en un pueblo de gente rígida, donde las emociones se escondían detrás de la cortesía, donde ser fuerte significaba sonreír cuando dolía, donde los adultos usaban máscaras invisibles, hasta que las máscaras se quedaron pegadas. A ese niño le enseñaron a sonreír pase lo que pase, y así lo hizo. Cuando sus padres discutían, sonreía. Cuando se caía, sonreía. Cuando tenía hambre, frío, miedo, sonreía. Hasta que un día, la sonrisa se quedó. No podía cerrarla. Sus músculos no respondían. Su rostro se tensaba como una cuerda que está a punto de romperse. Pero nunca lo hacía. Y fue entonces cuando ocurrió. Frente al espejo, solo en su habitación, su reflejo parpadeó antes que él. Ese niño desapareció. El pueblo dijo que fue un accidente, que se perdió en el bosque, que se cayó al pozo. Pero nadie lo buscó, porque en el fondo, todos sabían la verdad. Lo habían visto, parado frente a la ventana de su cuarto, sonriendo, durante años, aunque ya no estaba allí. Décadas después, comenzaron las desapariciones. Gente que dejaba de reflejarse. Adolescentes que empezaban a sonreír sin razón. Niños que dibujaban rostros sin ojos. Solo bocas grandes, rojas, perfectas. Y siempre, en algún rincón del dibujo, un moño. Rojo, como una firma, como una marca. Algunos investigadores del ocultismo creen que no es un espíritu, ni un demonio, sino un eco emocional colectivo, un ente nacido del dolor contenido, del trauma reprimido, de la sonrisa obligada. Una entidad que creció alimentándose de aquello que la gente no se permitía sentir. El moño rojo es símbolo de eso. La belleza forzada. El adorno que oculta la podredumbre. Y como todo símbolo, quiere volverse carne. Quienes lo ven, quienes lo dejan entrar, no son poseídos, son reemplazados, porque el moño rojo no te controla, te estudia, te copia, y cuando estás listo, te borra. Este no es el comienzo de una historia, es el inicio de una verdad. Y en el próximo capítulo, veremos cómo se convirtió en leyenda, y cómo esa leyenda está por repetirse. Fue en 1974 cuando se registró el primer caso documentado. La policía no lo clasificó como desaparición, ni como suicidio, ni como asesinato. Simplemente cerraron el informe con 3 palabras: caso sin respuesta. Pero dentro del expediente, en una hoja mal escaneada y sin firma oficial, había una nota escrita a mano, una advertencia. La única pista real. No fue él quien sonrió, fue el reflejo quien lo hizo primero. El caso fue de un joven de 17 años llamado Matías Rosales, alumno del último año en una secundaria del interior. Buen estudiante, reservado, inofensivo. Sus compañeros lo describían como tranquilo, pero tenso, siempre mirando el suelo, siempre apretando la mandíbula. Hasta que una semana antes de su desaparición, algo cambió. Matías empezó a sonreír todo el tiempo. Primero, una sonrisa leve, forzada. Después, más marcada, constante. Y finalmente, grotesca. Sus profesores comenzaron a preocuparse. Su mejor amigo, Javier, contó años más tarde, en una entrevista radial nunca emitida, que una vez lo enfrentó en los baños del colegio. Y lo que vio no lo olvidó jamás. Matías estaba frente al espejo, con los ojos cerrados, pero el reflejo sonreía y lo miraba. Tras ese encuentro,
Javier robó el diario personal de Matías. No por maldad, por miedo. En las últimas páginas del diario había dibujos, muchos. Todos eran bocas y moños, rojos, siempre en el cuello. Y en una de las hojas, escrita con letra apurada, una confesión. No estoy solo en el espejo. Al principio pensé que era yo con delay, pero ahora me observa incluso cuando no me muevo. Me está aprendiendo. Y cada día se parece más a mí. No sé cuánto tiempo me queda, pero si no resisto, voy a hacer otra sonrisa en su colección. Matías desapareció una madrugada de lunes. Su cama estaba intacta, su ventana cerrada. Pero en el baño, el espejo tenía una grieta. Y sobre el lavamanos, un moño rojo perfectamente doblado. Nunca encontraron su cuerpo, ni su ropa, ni su reflejo. Pero Javier sí dejó algo atrás. El cuaderno, los dibujos, el diario. Lo escondió en una caja de metal, sellada con cinta negra. Y sobre la tapa, escribió con pintura blanca: Club de los Sonrientes. No abrir a menos que empiecen a aparecer otra vez. Años más tarde, esa caja llegó a manos de alguien más. Al psicólogo del colegio. Al mismo que escuchó a un nuevo chico describir a alguien con una sonrisa extraña, con un moño rojo. El ciclo había comenzado otra vez, y esta vez, el reflejo ya sabía sonreír mejor. Durante años, nadie abrió la caja. La cinta negra seguía firme. La pintura blanca, aunque desgastada, aún podía leerse. No abrir, a menos que empiecen a aparecer otra vez. Y por mucho tiempo, no aparecieron. O mejor dicho, nadie se atrevió a decirlo. Hasta que lo hicieron. Fue en 1998 cuando un joven llamado Eloy Aranda encontró la caja en la sala de mantenimiento de la secundaria, justo detrás de un muro falso. Tenía 16 años y la costumbre de explorar lugares donde no debía. Ese día, la puerta del depósito estaba abierta. Nunca antes lo había estado. Y sobre la mesa, la caja, como si lo estuviera esperando. Eloy no era supersticioso, tampoco especialmente curioso, pero algo lo empujó a abrirla. Tal vez fue el frío repentino en la habitación, o tal vez fue la voz que, según él mismo escribiría después en un cuaderno. No sonó afuera, sonó dentro de mi cabeza. Me dijo: es tu turno. Dentro de la caja encontró los dibujos de Matías, las notas de Javier y algo más. Una cinta de casete, sin etiquetas. Solo una palabra escrita en marcador rojo: sonrisa. Eloy la escuchó en un viejo reproductor. Aún se conserva una transcripción parcial. Voz distorsionada. La sonrisa no se crea, se hereda. Uno entra por reflejo, otro sale por imitación. Cuando la puerta esté abierta, alguien debe quedarse adentro. Eloy cambió después de eso. Empezó a hablar menos, a escribir más. Dibujaba constantemente moños, rostros vacíos, espejos rotos. Pero no desapareció. No como Matías. Eloy decidió quedarse. En sus últimos escritos dejó una teoría, una que nunca fue confirmada, una que asusta más que todas las demás. El Club de los Sonrientes no es solo un ciclo, es una prisión. Y se mantiene cerrada porque para que uno escape, alguien debe ocupar su lugar. Yo elegí quedarme, no porque quiera, sino porque vi a alguien que aún puede salir. Eloy desapareció en 2002. Su cuerpo nunca fue hallado. Pero en el baño del colegio, el mismo donde todo empezó, encontraron algo nuevo. Un espejo completamente limpio, sin grietas, sin huellas, pero con algo escrito con vapor en el centro del cristal. Yo lo detuve, por ahora. Y sobre el lavamanos, un moño rojo, pero no doblado, no perfecto, sino roto. ¿Fue Eloy quien contuvo al moño rojo? ¿O fue el moño quien lo dejó quedarse a propósito? Nadie lo sabe. Pero lo que sí es cierto es esto. Desde ese día, en cada escuela donde se han reportado desapariciones extrañas, alguien encuentra una nota.
siempre firmada con las mismas iniciales. MR. Su nombre era Daniel, 17 años, estudiante común. Hasta que un día, su hermano menor simplemente dejó de reflejarse. Se llamaba Leo, tenía 10 años, callado, inteligente. Y un día cualquiera, mientras se lavaban los dientes frente al mismo espejo de siempre, Daniel notó algo que congeló su sangre. Leo se movía, claro, hablaba, pero su reflejo no hacía nada, ni siquiera parpadeaba, y entonces desapareció. No el reflejo. Leo. La policía no encontró pruebas de fuga, ni rastro alguno. Solo una nota escrita a mano, sobre su cama, con una frase en letra infantil. Estoy jugando en el otro lado. No me mires mucho rato. Sonríe, Dani. Y debajo, dibujado con marcador rojo, un pequeño moño. Daniel no se rindió. Pasó semanas investigando. Encontró foros ocultos, historias antiguas, relatos de espejos, de sonrisas eternas, de moños rojos apareciendo en lugares donde nadie los había puesto. Encontró el nombre Matías Rosales, luego Eloy Aranda. Y lo más extraño, cada vez que preguntaba por ellos, la respuesta era la misma. Nunca existieron. Nadie con ese nombre estudió aquí. Eso es solo un cuento para asustar. Pero los nombres estaban grabados, en papel, en páginas antiguas, en diarios de los años 70 y 90, tachados, pero presentes. Daniel entendió que alguien estaba limpiando el rastro, que el club no solo se alimentaba de víctimas, sino que borraba las huellas. Y entonces tomó una decisión. Si no puedo encontrarlos desde aquí, voy a entrar. Durante semanas practicó. Dormía frente al espejo. Le hablaba. Lo provocaba. Lo observaba durante horas, esperando ver ese pequeño error. Ese instante en el que el reflejo parpadea antes que tú. Y una noche, ocurrió. Era su momento. Se puso un moño rojo, imitando a los otros, y escribió una nota, por si no regresaba. Si leo esto y no recuerdo escribirlo, entonces ya no soy yo. No me dejes salir. Al día siguiente, Daniel ya no estaba. Pero algo curioso sucedió. El espejo seguía funcionando, y su reflejo también. Era Daniel. Misma postura, mismos gestos. Pero sus padres sabían que algo andaba mal. No comía, no dormía. Solo se sentaba frente al espejo y sonreía. Una semana después, el verdadero Daniel despertó en un espacio frío, opaco, sin sonido. Estaba dentro, pero aún recordaba. Y aunque el reflejo había tomado su lugar, Daniel no había cedido del todo, porque llevaba algo que los demás no tenían, una razón, un motivo, una promesa. Voy a encontrar a Leo, y si tengo que quedarme para siempre, lo voy a traer de vuelta. Pero mientras avanzaba por los pasillos infinitos del club, descubrió algo que jamás esperó ver. Una pared, llena de fotografías, todas de rostros que conocía por los diarios. Los desaparecidos. Y una puerta sellada al fondo, con una única palabra tallada sobre la madera. Creador. ¿Quién o qué está detrás del moño rojo? ¿Y qué pasará si Daniel llega demasiado lejos? La puerta no tenía cerradura, ni pomo, ni bisagras visibles. Solo una superficie lisa, de madera antigua, marcada por el tiempo y por las manos de quienes habían llegado hasta allí antes. Había arañazos, trazos de uñas y, lo más perturbador, una docena de nombres tallados con desesperación. Todos terminaban en lo mismo, una línea interrumpida, como si la mano que escribía hubiera desaparecido antes de terminar. Daniel dudó, no por miedo a lo que había detrás, sino por la posibilidad de encontrarlo. A Leo.
¿Y si entraba y ya era tarde? ¿Y si Leo ya era parte del club? ¿Y si lo encontraba y no lo reconocía? Pero no tenía elección. Apoyó la palma sobre la puerta y se abrió, sin ruido, sin transición, como si nunca hubiera estado cerrada. Dentro, la sala no tenía forma clara, no era cuadrada, no era redonda, era como estar dentro de un espejo sin marco. Las paredes se curvaban en todas direcciones. El suelo no reflejaba, pero temblaba con cada paso. Y al fondo, en un trono hecho de fragmentos de vidrio, estaba él, el hombre del moño rojo. Pero esta vez, no era un reflejo, no una copia, no un disfraz. Era su forma real, o al menos la que eligió mostrar. Alto, elegante, sin rostro, solo una boca, una sonrisa que no tenía final, y el moño, brillante como sangre bajo luz artificial. Cuando Daniel entró, la sala se oscureció un poco. El trono brilló, y por primera vez, la sonrisa habló. No movió los labios, no articuló sonido. Simplemente, la voz apareció dentro de su mente. Estás lejos de casa, Daniel. Él apretó los puños. ¿Dónde está mi hermano? Está aquí, como tú, como todos los que han querido detenerme. Pero tú, eres distinto. Daniel dio un paso al frente. No sintió suelo. No sintió vértigo. Solo vacío. Quiero verlo. Quiero sacarlo. Puedes verlo, pero no puedes sacarlo, porque él ya sonrió. La frase retumbó como si cada palabra pesara toneladas. ¿Sabes qué soy, Daniel? Daniel no respondió. Sabía que el silencio hacía que hablara más. Soy todo lo que la gente no dice. El dolor maquillado, el trauma disfrazado de normalidad, el estoy bien que nunca fue real. Fui creado por generaciones de silencio, de padres que dijeron, no llores, de maestros que dijeron, sonríe para la foto, yo no nací, fui acumulado. Y tú viniste a cerrar lo que no tiene final. Daniel no gritó, no lloró, solo dijo una frase que resonó más fuerte que todo lo demás. Entonces, déjame quedarme, pero deja ir a Leo. El silencio se volvió sólido, la sonrisa se encogió. Interesante. ¿Un trato? ¿Un intercambio? ¿Vos por él? Daniel asintió. La sala comenzó a girar. Los fragmentos del trono se elevaron, y desde una abertura en la pared, una grieta viva, una figura pequeña salió caminando. Era Leo, con los ojos cerrados, sin moño, desnudo de sonrisa. Daniel se arrodilló, lo abrazó, y al hacerlo, desapareció. Leo despertó en su cama esa mañana, confundido, tranquilo, pero al mirar al espejo del baño, vio algo que nunca olvidaría, su propio reflejo, con un moño rojo colgado en la oreja, como un secreto, como un recordatorio, y debajo, escrito con vapor, uno siempre se queda. Leo despertó sin saber qué día era. Tampoco recordaba cómo había llegado a su cama. Solo sabía que el aire era distinto, más liviano, como si algo hubiera sido sacado de su pecho. Durante horas, nadie le preguntó nada. Sus padres lloraban de alivio. Su habitación estaba igual. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Hasta que entró al baño, y ahí estaba. El espejo, cubierto por una fina capa de vapor, como si acabara de usarse. Pero nadie lo había tocado. La ducha estaba seca. Leo se acercó, dibujó con un dedo sobre la niebla, y vio su cara, una que no reconocía del todo. Y entonces lo vio, un moño rojo, colgando de su oreja izquierda. No estaba en su cabeza real, solo en el reflejo, y bajo el moño, una frase escrita en la niebla. Uno siempre se queda. Leo se quedó quieto, no por miedo, sino porque algo dentro de él respondió, una memoria,
una imagen, un abrazo. Su hermano, Daniel. No sabía cómo lo sabía, pero en su pecho algo le dolía. No como una herida, como un vacío, un hueco exacto en forma de alguien que ya no estaba, pero que se había ido por él. Esa noche, Leo no pudo dormir, no por pesadillas, sino porque el reflejo ya no lo imitaba con precisión. Se rascaba la cabeza con la derecha, y el reflejo lo hacía con la izquierda. Sonreía, y el reflejo tardaba, pero cuando se miraba fijamente, sin moverse, el reflejo sí lo hacía. Parpadeaba, respiraba, y a veces susurraba. Una vez, se quedó frente al espejo por 33 minutos, cronometrados, y al minuto 34, el reflejo se inclinó hacia el vidrio, como queriendo salir, o como queriendo dejar entrar. Y Leo escuchó algo muy, muy bajo, una voz familiar, lejana, cansada. No rompas el trato, no busques respuestas, solo viví por los dos. Era Daniel, o lo que quedaba de él. Leo se alejó del espejo y escribió su primera entrada en un cuaderno nuevo. Me llamo Leo, mi hermano me salvó, pero siento que aún lo escucho. Dicen que el moño rojo se fue, pero yo sé la verdad, no se fue. Solo está esperando al próximo, y esta vez yo voy a estar listo.